glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, estamos felices de poder estar otra vez acá en este lugar, pudiendo compartir una verdad para el tiempo en que estamos, el tiempo final. Se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y debemos de prepararnos para poder así ir al reino de los cielos. Y la preparación, mi hermano, es individual, pero también si estudiamos la palabra podemos saber lo que Dios requiere de nosotros. El tema para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana: el trigo y la cizaña y el juicio de los vivos. El trigo y la cizaña y el juicio de los vivos. Un tema importante, un tema necesario, un tema que debemos de estudiar y debemos de conocer, que se ha aplicado de alguna manera, que ha servido para enseñanza en tiempos anteriores, pero hoy vamos a ver su verdadera aplicación. Antes de dar inicio al tema, quiero leer una cita en Daniel capítulo 8 y versículo 14. Una cita muy conocida, Daniel capítulo 8 y versículo 14. Y nos dice así la palabra de Dios. Dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta profecía es una profecía de 2300 años literales. Proféticamente un día es igual a un año, que iniciaron en el año 457 a.C. y terminan en el año 1844 después de Cristo. Por eso dice hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, desde 457 hasta el 1844. Y luego de 1844 dice: el santuario será purificado. En el año 1844 Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, porque él está ejerciendo el sacerdocio en el santuario celestial como sumo sacerdote. Al pasar del lugar santo al lugar santísimo, entonces da inicio lo que llamamos el día de expiación o el gran día de expiación. La lectura de los pecados, la lectura de los nombres. Ahora bien, eso le llamamos también el juicio investigador. Muchas veces hemos creído, hermano y hermana, que la separación viene hasta el tiempo de la segunda venida. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay una separación antes de la segunda venida. Cuando Jesucristo viene, ya Él sabe quiénes son los que van con Él y quiénes están condenados. Entonces dice hasta 2300 tardes y mañanas. Luego de esto, el santuario será purificado. O sea, inicia el gran día de expiación, inicia el juicio investigador, inicia la separación del trigo y la cizaña, inicia el juicio, empezando primeramente por los muertos y en algún momento en la historia de la humanidad, el juicio de los vivos, que eso es lo que nos interesa estudiar hoy. El juicio de los muertos inició hace mucho tiempo, 170 y pico de años. Y en algún momento, mi querido hermano y mi querida hermana, va a terminar. Pero cuando termine el juicio de los muertos, sigue el juicio de los vivos. Y los que estemos vivos, vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Nos hablará la palabra de esto? Eso lo vamos a ver en el tema de hoy. Vamos a orar para poder iniciar el tema y que Dios nos pueda bendecir y nos pueda dirigir. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder venir a presentar, Señor, un tema importante que está en tu palabra, Señor, tu palabra divina y poderosa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder expresarlo claramente, que tu Espíritu Santo sea en cada persona, que nos dé, Señor, un espíritu de humildad, que quites nuestro orgullo para poder, Señor, aceptar lo que está en tu palabra y poder tomar decisiones en nuestra vida, Señor, para poder crecer espiritualmente, para poder ayudar a otros a crecer espiritualmente, pero también para poder ir a estar contigo en el reino de los cielos. Te damos gracias, te pido que nos dirijas, nos bendigas, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Amén. Entonces, como dijimos, mi querido hermano y mi querida hermana, el tema para hoy: el trigo y la cizaña y el juicio de los vivos. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué tiene que ver el trigo y la cizaña con el juicio de los vivos? Antes de iniciar realmente el tema,
quiero leer otra cita. Esta cita, el estudio sobre el figo y la cizaña se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Pero en Mateo capítulo 13, Jesucristo también les dice otra parábola pequeñita a los apóstoles o a los discípulos en ese tiempo. Dice Mateo 13, 47. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Dice que el reino de los cielos es semejante a una red. Esa red es el evangelio que es tirado al mar. Dice que fue echada en el mar y atrapó toda clase. O sea que esa red, que es el evangelio, es echada al mar. El mar representa el mundo. Los peces que están en el mar representan en este caso las personas en el mundo. Dice que esta red atrapa toda clase de peces. O sea, son atrapados. Entonces, la red del evangelio, la verdad del evangelio que da vida, atrapa toda clase de peces. Pero no todos los peces que son atrapados en la red se van a salvar. O sea, es decir, no todas las personas que aceptan el mensaje del evangelio se salvan. Porque usted llega y lee el versículo 48, dice, la cual llenándose, o sea, la red que se llena, se llenó, llegaron muchos peces, no todos los peces, pero muchos peces llegaron, dice, llenándose, la sacaron a la orilla. ¿Qué hacen con esta red? Dice que la sacan a la orilla del mar, a la playa. Dice a la orilla. Y sentados recogieron lo bueno en las cestas y lo echaron, y lo malo lo echaron fuera. O sea que después de que la red del evangelio ha pescado, ha traído personas, muchas personas, la red estuvo llena. Entonces no todos los que llegaron a la red, no todos los que aceptaron el evangelio, no todos los peces que fueron que fueron pescados en este caso, no todos fueron salvos, porque todavía se van a la orilla. Y en la orilla, que es después de la pesca, en la orilla se hace otra separación. La primera separación es en la red. Cuando muchos peces están en el mar, muchos caen a la red, pero otros quedan en el mar. Esos ni siquiera llegan a la red. Después, la segunda es cuando van a la orilla, y en la orilla de los peces que sí cayeron a la red se hace una separación, y dice que los buenos son echados en cestas y los malos son echados fuera. O sea que ahí, en esa red, vamos a ver quiénes son los que están bien y los que están mal. Por eso dice, con respecto a esto, el conflicto de los siglos en la página 536. Vea lo que nos dice la página 536, conflicto de los siglos. Dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, o sea que hay un juicio, en ese juicio hay libros, está el libro de la vida, está el libro de los pecados, está el libro de las memorias. Dice que a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿La vida de quiénes? Dice, de todos los que hayan creído en Jesús, o sea, todos los que cayeron en la red, todos los que aceptaron el mensaje, pero la vida de todos estos pasan para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra, o sea, en el tiempo de Adán. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Entonces empieza con los primeros que vivieron en la tierra y sigue ahí sucesivamente el juicio investigador, el día de expiación, esta separación de los buenos y de los malos. Dice, y termina con los vivos. Entonces empieza con los muertos, pero en algún momento este juicio termina con los vivos. Dice, cada caso, más bien cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, los peces que van a la cesta, y otros que serán rechazados, los peces que son echados fuera. Entonces, unos nombres son aceptados, otros son rechazados. No todos los que aceptaron el evangelio van a ser salvos. Por eso hay un juicio investigador que va a investigarse cada nombre para hacer una separación. Esa separación en el juicio de los vivos se le llama en Mateo capítulo 13 el trigo y la cizaña. Pero vamos a ver, dice, habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados, dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida.
Vimos que había un libro de las memorias, pero ahora estamos viendo el libro de la vida, donde están los nombres de todos los que aceptaron el mensaje, el evangelio. Ahí están todos los nombres. Cuando usted acepta el mensaje, cuando acepta el evangelio, cuando acepta a Jesucristo, su nombre está anotado en el libro de la vida. Pero el hecho de que sea anotado no quiere decir que pueda permanecer. Puede ser borrado o puede ser dejado. Depende de nosotros y nuestra relación con Dios, porque Él nos da libre albedrío. Dice los nombres de los que no... Dice, y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de los cielos. Dice el Señor, al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. La historia de Moisés, Éxodo capítulo 32 y versículo 33. Entonces vemos que en el cielo se da un juicio. Ese juicio se llama el juicio investigador. El juicio investigador tiene dos etapas. La primera etapa se llama el juicio de los muertos. Primeramente son juzgados los muertos, pero ese juicio empezó hace muchos años. 22 de octubre de 1844, 170 y algo de años que tiene ese juicio. Ese juicio en cualquier momento va a terminar. La verdad presente para estos momentos, para el tiempo que estamos, es el juicio de los vivos, porque estamos en el tiempo de la preparación, preparándonos para poder afrontar en pie, para poder estar firmes en el tiempo del juicio investigador, en este caso de los vivos. Por eso queremos estudiar esta parábola para ver qué nos enseña con respecto a esto. Mateo capítulo 13, en el versículo 24 nos cuenta Jesucristo la parábola del trigo y la cizaña. Nos dice la revista El Heraldo sobre esto. Revista El Heraldo, página 395, del 1 de abril de 1902 dice: lea esta instrucción. Y repito, lea esta instrucción cuidadosamente, haciendo todo lo que esté en su poder para comprender esta parábola. El Espíritu Santo impresionará la mente de los que deseen una clara comprensión de esta parábola. O sea, somos llamados a leer cuidadosamente esta instrucción. Y dice que los que deseen comprenderla, el Espíritu Santo nos va a dar una clara comprensión. Mateo capítulo 13, versículo 24 nos dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vemos que hay un hombre que siembra buena semilla en el campo, en su campo en este caso. Mientras dormían, dice, pero mientras dormían los hombres, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió, la hierba dio fruto y entonces apareció también la cizaña. Aparece el trigo, pero también aparece la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué le dicen los siervos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y átela en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Entonces vemos que esta parábola nos habla de varios aspectos interesantes. De hecho, más adelante vamos a leerlo en un momento, pero no leerlo directamente, pero vamos a ver esos puntos. Jesucristo le explica la parábola a los discípulos, a los apóstoles, cuando ellos le preguntan que qué es lo que quería decir la parábola. Entonces aparte le explica a ellos y les dice en el versículo 37 que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Jesucristo. Dice el versículo 38 que el campo es el mundo. El versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos de lo malo. Versículo 39 nos dice que el enemigo que la sembró es el diablo. Versículo 39 también dice: la siega es el fin del mundo. Y versículo 39 también nos dice que los ángeles son los segadores. Entonces da una explicación Jesucristo a través de la misma palabra en Mateo capítulo 13, versículo 37 al versículo 39. Usted puede leer estas citas también para que pueda ir comprendiendo lo que nos quiere decir Jesucristo a través de esta parábola. Recuerde que hay enseñanzas para cada tiempo. ¿Qué enseñanza nos quiere dejar
para nuestro tiempo. Entonces vamos a ver y leer esta parábola con detenimiento para poder ir viendo a punto lo que nos quiere decir. El primer punto que vamos a ver es qué representa el reino de los cielos o el reino de Dios. Es lo primero que necesitamos comprender para poder entender esta parábola. Dice Mateo capítulo 13 versículo 24, que ya lo leímos: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. El reino de los cielos, ¿qué es o qué representa el reino de los cielos? Si vamos a Lucas capítulo 17 y versículo 20, nos dice: y preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, los fariseos preguntaban. Jesucristo les responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios es entre ustedes está, o entre vosotros está. Él está hablando de sí mismo y le dice a los fariseos, a los escribas que estaban preguntando, que estaban ahí, que estaban alrededor, le dice: el reino de los cielos entre vosotros está. O sea, él mismo se está representando acá como el reino de los cielos. Por tanto, el reino de los cielos es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el reino de los cielos, la salvación a través de Jesucristo. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 6, dice el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? El mismo Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. El reino de los cielos es la salvación a través de Jesucristo. Entonces, viendo este punto, el segundo punto que vemos, Mateo capítulo 13, versículo 24, vamos a ver quién es este hombre. Dice: el reino de los cielos, o sea, la salvación a través de Jesucristo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. ¿Quién es este hombre que siembra buena semilla en su campo? Mateo capítulo 13, versículo 37, Jesucristo mismo da la respuesta y nos dice: él respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre indudablemente está hablando de sí mismo, está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que siembra la buena semilla. Si él siembra la buena semilla, seguimos con el punto número 3 en este caso, que representa la buena semilla sembrada en su campo. Porque recuerde que este hombre que siembra, ese sembrador, siembra buena semilla, buena semilla. ¿Qué representa la buena semilla? Mateo capítulo 13, versículo 24 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Mateo capítulo 13, versículo 38, Jesucristo mismo da la respuesta y dice: la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces nos dice que los hijos, personas del reino, son la buena semilla. En este caso está hablando de los discípulos, o más bien de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Los hijos del reino son la verdadera semilla. Entonces aquí está hablando de personas y vamos a ver este punto. Y es importante este punto, mi hermano y mi hermana, porque algunas veces esta parábola se ha tomado para decir que las semillas son doctrinas, es palabra, y el campo es el corazón. La palabra sembrada en el corazón. Y es una aplicación que suena bien, es una aplicación que se puede dar, pero no es la verdadera aplicación. Aquí vamos a ver cuál es la verdadera aplicación, porque aquí está hablando de personas. Cuando dice la semilla, está hablando de personas. Por eso dice Mateo 13, 38, dice: la buena semilla son los hijos del reino, son personas, son los hijos del reino, o sea, las personas que heredan el reino, los verdaderos discípulos de Cristo en este caso. Palabras de vida del gran maestro. El capítulo 4 y la página 39 nos confirma esto. Nos dice: la buena simiente representa a aquellas personas que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. ¿Quiénes son representados por la buena semilla o la buena simiente? Aquellas personas que son nacidos de la verdad, de la palabra de Dios, o sea, aquellos que han nacido de nuevo. Esas personas son la buena semilla, o sea, son personas en este caso. Entonces, viendo
que la buena semilla o la simiente, la buena simiente, representa a personas que han nacido de nuevo, o sea, a los verdaderos discípulos de Cristo, ¿qué representa entonces la mala semilla? O la semilla, o más bien la cizaña sembrada en su campo. ¿Qué representa la cizaña? Si la buena semilla representa a discípulos de Cristo, entonces podemos entender que la mala semilla va a representar falsos discípulos, porque también es sembrada en el campo. Pero leemos Mateo capítulo 13, versículo 35, dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. O sea, los hombres estaban durmiendo, los cuidadores. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que mientras ellos dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mateo capítulo 13, versículo 38 nos dice, las cizañas son los hijos de lo malo. O sea, son personas que no son hijas de Dios, que no son siervos del reino de los cielos, que no son verdaderos discípulos, sino que son los hijos de lo malo. O sea, falsos discípulos en la iglesia. Y vamos a ver esto porque ellos son sembrados también en el campo. Es importante también entender qué es el campo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Palabras de vida del Gran Maestro. La página 49, capítulo 4, el mismo capítulo, con respecto a esto, nos dice, la cizaña representa una clase de personas que constituye los frutos y la personificación del error o falsos principios. ¿Qué representa la cizaña? Personas que constituyen los frutos o la personificación del error o los falsos principios. En este caso nos está confirmando que las cizañas son discípulos falsos de Cristo porque vienen con falsos principios y vienen con error, o sea, personifican el error. Entonces, viendo esto y viendo que el hombre representa a Jesucristo, el reino de los cielos representa la salvación a través de Jesucristo, la buena semilla representa personas que son verdaderos discípulos de Jesucristo y la mala semilla representa también personas, pero son falsos discípulos de Dios. Ahora, ¿qué representa entonces el campo? Y este es un punto importante que yo le pido que ponga atención en este punto, porque vamos a ver qué nos dice la Biblia y el espíritu de profecía con respecto a qué significa, qué simboliza el campo. Mateo capítulo 13, versículo 34 nos dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla, ¿dónde? En su campo. O sea, este hombre tiene un campo y en ese campo siembra la buena semilla. La pregunta ahora es, ¿qué representa el campo? Mateo capítulo 13, versículo 38 nos dice, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Ahora bien, ¿será el campo todo el mundo? Y la pregunta podría ser, ¿será toda la tierra posesión de Dios en este caso? Y aunque Dios es el creador de toda la tierra, y aunque es suya por creación, porque Él la creó, hay muchos lugares en la tierra que no. ¿Cómo podría explicarlo? Donde Dios o donde la presencia de Dios no podría estar. Hay muchos lugares, y muchos son la mayoría, donde la presencia de Dios no podría estar. Como lugares como ¿qué? Lugares como salones de baile, lugares como bailes, lugares como clubes nocturnos, lugares como estadios de fútbol donde se va a adorar a un ídolo, no a Jesucristo, donde se cantan alabanzas para personas. Estadios de fútbol que son llamados la catedral del fútbol, lugares como cines. Y hay lugares donde la presencia de Dios no podría estar. Entonces, ¿qué representa entonces el campo? Cuando Mateo capítulo 13, versículo 38 nos dice el campo es el mundo. Leemos en Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 4, la misma página 49, nos dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos de entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios. Entonces nos dice que significa la iglesia de Cristo en el mundo. Es punto importante. Dice la parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios.
su obra por la salvación de los hombres. Y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo y por todas partes obra en los corazones de los hombres. Pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Entonces vemos aquí puntos importantes. El primer punto dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos de entender qué significa la iglesia de Cristo en el mundo. Entonces, primer punto, Jesucristo tiene una iglesia en el mundo. No 2 iglesias, no 3 iglesias, no 4 iglesias. Tiene una iglesia en el mundo. Y dice que el campo donde es sembrada la semilla y donde el enemigo siembra la cizaña, la mala semilla, es el campo, o sea, la iglesia. Ahora sabemos que la semilla representa personas. La buena semilla, verdaderos discípulos de Jesucristo. La mala semilla, falsos discípulos. Y son sembrados, o sea, son introducidos, son llevados al campo que es la iglesia. O sea, en el campo, o sea, la iglesia, Jesucristo trae a su iglesia verdaderos discípulos, son sembrados en el campo, son traídos al campo, son introducidos al campo, pero también el enemigo trae falsos discípulos y eso es lo que estamos viendo. Ahora, si leemos el texto, dice, el campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos de entender que eso significa la iglesia de Cristo en el mundo. Primer punto, Dios tiene una iglesia en el mundo. Dice, la parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres. O sea, que esta iglesia que Dios tiene en el mundo es la iglesia que Él utiliza, el medio de salvación para los hombres, donde el mensaje, la verdad presente en este caso, va a ser llevada a las personas. Y las personas que van a pertenecer al reino de Dios van a aceptar este mensaje, van a aceptar esta verdad y van a poder ser introducidos a la iglesia por medio de la palabra, por medio del mensaje de salvación. Pero también el enemigo trae personas a la iglesia. Dice, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo y por todas partes obra en los corazones de los hombres. Pero es en la iglesia, punto 3. Pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para la alfolí de Dios. O sea, la iglesia, aparte de que es un medio utilizado por Dios para llevar el mensaje de salvación a todas las personas, también es el lugar donde hemos de crecer y de madurar. Entonces vemos que Dios tiene una iglesia y el campo al cual se refiere, el campo donde es sembrada la buena semilla, es la iglesia. No es todo el mundo, porque dice, debemos de entender que significa la iglesia de Cristo en el mundo. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando usted entra al templo de Dios, a la iglesia de Dios en este tiempo, usted dice, estoy en el templo de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. No en todos los lugares, pero en la iglesia sí está la presencia de Dios. Por eso la iglesia es un lugar de respeto, es un lugar de adoración, no es un lugar para bailar. No es un lugar para brincar, no es un lugar para hacer obras de teatro y muchas cosas de este tipo que se hacen ahora en las iglesias. La iglesia es un lugar de adoración. Es casa de adoración, será llamada. Es donde vamos a adorar el nombre de Dios. Pero lamentablemente se ha tergiversado y en muchos lugares, en lugar de ser un lugar de adoración, es un lugar de vacilón, donde la gente entra y sale sudando de mucho baile, mucha danza y mucha cosa. Entonces eso se está tergiversando. Pero Dios siembra la buena semilla, la buena simiente en el campo. Ahora, Mateo capítulo 13, versículo 24 nos dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla, no dice en el campo, dice en su campo. O sea que ese campo le pertenece, ese campo es de él. Es su campo, no es el campo, sino su campo. Y vemos que la iglesia es el lugar que Dios tiene, que Dios le pertenece. Ahora dijimos, no todas las iglesias son la iglesia de Dios en este tiempo, aunque hay muchas iglesias, miles de iglesias en cualquier lugar donde usted puede ir. Hay iglesias por todos lugares, pero no todas las iglesias son la iglesia o el pueblo de Dios. Y usted quiere saber cuál es la iglesia de Dios en este tiempo, tiene que ver sus creencias y están basadas completamente en lo que dice la Biblia.
Y la mayoría de iglesias lamentablemente no tienen sus creencias basadas en lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. ¿Qué hacía una persona para indicar que el campo era suyo? En el tiempo antiguo, según las costumbres, primeramente cuando la persona quería indicar, quería hacer ver que el campo era suyo, primeramente lo cercaba. Al cercarlo, estaba diciéndole a todos, este campo que está dentro de esta cerca es mi campo. Luego era quemado en su totalidad para limpiar cualquier vestigio de mala hierba. Entonces lo quemaban, y cuando quemaban el campo, se quemaba todo, lo bueno y lo malo. Todo era quemado. Después de que era quemado, entonces el campo era arado y era preparado para sembrar la buena semilla. Cuando la buena semilla era sembrada, ya no podía haber mala semilla porque todo había sido quitado y había sido arado de nuevo. Entonces se sembraba la buena semilla. Cuando se sembraba la buena semilla, entonces lo que hacía la persona, el dueño del campo, en este caso Jesucristo, que es el tipo de lo que estamos estudiando, o el antitipo, lo que se hacía era que se dejaban cuidadores, hombres en el campo, para cuidar de que no vinieran las aves, de que no vinieran animales a robarse la semilla, o de que no vinieran enemigos. Los enemigos eran personas que eran envidiosas, que tenían problemas tal vez con una persona, el dueño de un campo, y venían y tiraban mala semilla, cizaña en este caso, para perjudicar, para echar a perder el campo. Entonces la persona podía cuidadores en el campo para cuidar el campo de enemigos exteriores. Así también Jesucristo tiene una iglesia en el tiempo del fin, la cual él ha puesto cuidadores en esta iglesia. Recuerde que en 1831, cuando todas las iglesias en Estados Unidos, en Europa y en el mundo tenían creencias erradas por el tiempo en que habían sido heredadas de padres a hijos, lamentablemente. Entonces Dios trae un despertar religioso a través de Guillermo Miller y comienza a predicarse un mensaje importante basado en Daniel capítulo 8, versículo 14, pero basadas en muchas profecías también. Ahora, las personas que aceptan este mensaje vienen a ser parte del nuevo campo, de la nueva iglesia que está levantando Jesucristo en este tiempo. La mayoría de gente en Europa y en Estados Unidos rechazan este mensaje. Solamente quedan unas 50 personas, unas 50,000 personas, digo, de 30,000 a 50,000 personas en ese tiempo. Sin embargo, todavía el campo no estaba limpio y se necesita un chasco el 22 de octubre de 1844 para poder ver lo verdadero y quitar lo falso y que quedara el campo perfectamente. En 1844 nace la iglesia que Dios levanta para este tiempo, la iglesia adventista del séptimo día, con una palabra correcta, con doctrinas que deben de ser enseñadas a todo el mundo. Entonces, en ese tiempo es cuando Jesucristo levanta su campo y siembra buena semilla en su campo. Pero lo que sucede después, vamos a verlo después del canto.
Testimonios para los ministros, en la página 50, hay solo una iglesia en el mundo que actualmente está preparando los portillos y restaurando las calzadas. Dice, hay solamente una iglesia en el mundo. Punto 7. Entonces vimos, mi hermano y mi hermana, que Jesucristo es el hombre que siembra la buena semilla. El reino de los cielos es la salvación a través de Jesucristo. La buena semilla son personas, los verdaderos discípulos de Cristo en la iglesia. O la simiente, o la cizaña, la mala semilla en este caso, son los falsos discípulos en la iglesia. O sea, discípulos que no son verdaderos. Ahora, entonces la pregunta es, bueno, antes de esto, el campo representa a la iglesia. O sea, esos falsos discípulos son traídos a la iglesia, porque el campo representa a la iglesia. Los verdaderos discípulos son traídos por Jesucristo a la iglesia, porque Él quiere sembrar trigo dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿quién siembra la cizaña o quién siembra la mala semilla? Nos dice Mateo capítulo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea que Satanás es el que trae, el que siembra mala semilla. O sea, personas, falsos discípulos en la iglesia. O sea, en el campo que es la iglesia. Palabras de vida del gran maestro con respecto a esto nos dice. Capítulo 4, página 49, lo mismo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produce cizaña. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produce cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. ¿Quién es el que siembra la mala semilla? ¿Quién es el que siembra la cizaña? ¿Quién es el que siembra esto? Dice, Satanás es el que siembra la mala semilla. ¿Dónde la siembra? En el campo. ¿Qué es el campo? La iglesia. ¿Qué representa la mala semilla? Personas. Entonces es importante cuando leemos esto que vemos que hay un campo que se llama la iglesia, donde Dios trae personas, verdaderos discípulos, pero también Satanás trae personas. Y es importante esto porque muchas veces pensamos que todas las personas que llegan a la iglesia son traídos por Dios. Y usted ve que hay una campaña y en esta campaña se bautizan 50 personas, 20 personas, 30 personas. Depende de la campaña, depende de lo grande y depende del trabajo que se haya hecho. Y se bautizan personas y se añaden a la iglesia. Y pensamos casi siempre que todas estas personas son traídas por Dios. Pero nos dice también que hay personas en la iglesia que no son traídas por Dios, sino que son traídas por Satanás, porque él tiene algo que quiere hacer dentro de la iglesia. Y es al igual que campo. Si trae cizaña al campo y la siembra a la par del trigo, el trigo crece y la cizaña crece. Se parecen, pero va perjudicando la cosecha y echa a perder el campo. Así también Satanás, a través de los falsos discípulos, ha echado más bien a perder la iglesia que Dios levantó, en este caso la última iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Por eso dice con respecto a esto, vea lo que dice Testimonios para los ministros, página 46 dice, vea lo que nos dice, palabras tremendas, dice, mientras el Señor trae dentro de la iglesia, mientras el Señor Jesucristo trae dentro de la iglesia, dice dentro de la iglesia, los que están verdaderamente convertidos. ¿Quién trae los que están verdaderamente convertidos? Dios. Dice, mientras el Señor trae dentro de la iglesia los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo, Satanás trae a personas que no están convertidas. Entonces Dios trae personas convertidas, pero Satanás también trae dentro de la iglesia, al seno de la iglesia, personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que se obran continuamente entre los miembros de la iglesia. Una influencia obra para la purificación de la iglesia y otra para la corrupción del pueblo de Dios. Interesante, mi hermano y hermana, que dentro del pueblo de Dios, dentro de su iglesia, en el tiempo del fin, hay dos influencias opuestas. Unos traídos por Jesucristo, otros traídos por Satanás. Difícil de digerir,
pero es la verdad, está escrito, Mateo capítulo 13 lo dice, el trigo y la cizaña iban a crecer juntos en el campo, o sea, en la iglesia, porque vemos que el campo es la iglesia. Lo confirma Testimonios para los Ministros y dice que Satanás trae falsos discípulos. ¿Por qué? Porque quiere echar a perder la iglesia. Ahora, esos falsos discípulos no están solamente entre los miembros de la iglesia, están entre el liderazgo de la iglesia. Y muchas veces creemos que todo el liderazgo es trigo y que la cizaña está solamente entre los miembros de la iglesia, pero no. La cizaña se encuentra en todo lugar, se encuentra en el liderazgo, se encuentra en la membresía, se encuentra en las direcciones, se encuentra en el ancianato, se encuentra en las directivas. En toda la iglesia hay trigo y hay cizaña. Por eso, lamentablemente, a la iglesia se han metido, a la iglesia de Dios en ese tiempo, porque estamos hablando de la iglesia de Dios en este tiempo, se han metido costumbres falsas, se han metido fiestas, se han metido falsa oración, se han metido un montón de cosas que no deberían de estar. Hasta las modas están introducidas dentro de la iglesia y no nos vestimos conforme a los requerimientos divinos, sino que nos vestimos conforme a las modas que están dándose en el mundo. Y si la moda del mundo es el vestido para las mujeres arriba de la rodilla, entonces así van a la iglesia las muchachas y las damas en este tiempo, lamentablemente, porque la cizaña está dentro de la iglesia. El asunto es, ¿qué soy yo en la iglesia? ¿Soy trigo o soy cizaña? Nos dice Testimonios para los Ministros, página 45. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Pregunta, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante y no la iglesia triunfante. Porque hay una iglesia militante, que es la iglesia que usted puede ver, la iglesia que tiene paredes, la iglesia que tiene líderes, la iglesia que tiene ancianos, pastores. Dice, no tiene Dios una iglesia viva, tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. La iglesia triunfante está dentro de la iglesia militante, pero la iglesia triunfante es la iglesia fiel a Jesucristo. Son los verdaderos discípulos de Jesucristo que aún no resaltan a la par de la cizaña, pero van a resaltar, van a sobresalir. Dice, nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. O sea, hay miembros defectuosos y hay cizaña dentro del trigo. Dice, la página 49 del mismo libro, dice, aunque hay males existentes en la iglesia y lo sabrá. Dice, aunque hay males existentes en la iglesia y lo sabrá hasta el fin del mundo, la iglesia de los últimos días debe ser la luz de este mundo corrompido y desmoralizado por el pecado. O sea, a pesar de esto, la iglesia dice que debe ser la luz del mundo. Por eso en la iglesia también hay trigo y ese trigo se debe de encargar, debe esforzarse por poder predicar este mensaje a un mundo corrompido y desmoralizado por el pecado, dice. Es un esfuerzo que debemos de hacer a pesar de las trabas, a pesar de la presión, a pesar de lo que pueda suceder en la iglesia. Entonces vamos en este caso al punto 8. ¿Quién es el que siembra la cizaña? Satanás es el que siembra la cizaña. Punto 8. ¿Qué sucede en la parábola entonces? ¿Qué es lo que sucede en la parábola? Porque vemos que en la parábola llega el hombre que tiene un campo, que es su campo. En este campo siembra buena semilla, el campo de la iglesia, y también pone cuidadores, pone hombres, pero esos hombres se descuidan, entonces viene el enemigo y siembra la cizaña, o sea, introduce falsos discípulos a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede en la parábola? Mateo capítulo 13, versículo 25 nos dice, mas durmiendo los hombres, dice, mas durmiendo, o sea, que este Señor, este hombre que es Jesucristo, pone cuidadores en la iglesia. ¿Quiénes son esos cuidadores? ¿Quiénes son esos hombres? Pone cuidadores en la iglesia, el campo de la iglesia, para impedir que venga el enemigo y haga la siembra de la mala semilla o la siembra de la cizaña. Mateo 13:25 dice, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cómo hizo el enemigo para sembrar cizaña entre el trigo? Esperó a que estos hombres cuidadores se durmieran. ¿Quiénes son esos cuidadores? Esos cuidadores vamos a ver y vemos que son los líderes espirituales dentro de la iglesia que Dios ha puesto
para que puedan velar por el bien de la iglesia, por el bienestar, y para que no se introduzcan en la iglesia falsos tipos de oración, falsas doctrinas. Pero dice la parábola, y es una profecía en una parábola, que los cuidadores, los hombres, se durmieron. O sea, los líderes espirituales se durmieron y permitieron al dormirse que entrara el enemigo y que sembrara cizaña dentro del trigo, que trajera falsos discípulos a la iglesia y que la iglesia lamentablemente se pervirtiera. Satanás introduce con esos falsos discípulos, porque Satanás es el que siembra la mala semilla, introduce fiestas paganas a la iglesia. Y vemos cómo la iglesia de Dios en este tiempo se han introducido fiestas paganas y se celebran fiestas paganas, fiestas como la Navidad, o no hay árboles de Navidad en las iglesias hoy en día, hasta en las misiones. Y las personas dentro de la iglesia tienen en su casa también y se celebra la Navidad. Fiestas paganas introducidas por esos falsos discípulos o esa cizaña que el diablo sembró en la iglesia a causa de que los cuidadores, los líderes espirituales, los pastores, los ancianos, los líderes religiosos se han dormido. Entonces viene Satanás y con esos falsos discípulos o por medio de esos falsos discípulos introduce fiestas paganas, introduce falsas enseñanzas, introduce música secular dentro de la iglesia. Ya no es música de oración, ahora quiere traer música mundana con letra cristiana dentro de la iglesia, falsa oración, fiestas no cristianas y menos bíblicas. Las modas están introducidas dentro de la iglesia, el entretenimiento en vez de oración. Y ahora quieren entretener a las personas. La iglesia es casa de adoración. Vamos a la iglesia para adorar, no para que nos entretengan. Pero si no hay entretenimientos, si no hay obras de teatro, si no hay mimos, si no hay cosas de este tipo, entonces la gente se quiere ir de la iglesia porque se aburre, porque no van a adorar a Dios, sino que van a ver que los entretengan. La reforma pro salud se ha alterado. Y ya, ni los líderes religiosos, ni los miembros de la iglesia quieren reformarse en este tipo, ni la aceptan. Porque no quieren comer como Dios nos está mandando para que tengamos mejor salud y para que tengamos nuestra mente abierta para poder entender la palabra. La verdadera enseñanza de la justificación de la fe. Y así muchas enseñanzas y costumbres paganas se han introducido en la iglesia. ¿Por qué? Porque esos cuidadores, esos hombres, lamentablemente se durmieron. ¿Quiénes son estos hombres o cuidadores del campo? Nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 311. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 311 nos dice: si se hubiera ejercido fidelidad y vigilancia, oiga lo que dice, si se hubiera ejercido fidelidad y vigilancia, si nadie se hubiera dormido y manifestado negligencia, el enemigo no habría tenido la oportunidad tan favorable de sembrar la cizaña entre el trigo. ¿Por qué Satanás tuvo la oportunidad tan favorable de sembrar cizaña entre el trigo? Dice, porque no hubo fidelidad, no hubo vigilancia, porque se durmieron, porque manifestaron negligencia. Entonces vino el enemigo y sembró. Sigue diciendo, Satanás no duerme nunca. Siempre vela y aprovecha toda oportunidad de mandar a sus agentes a diseminar el error, pues haya suelo propicio en muchos corazones no santificados. Entonces, como lamentablemente los hombres, los cuidadores, se durmieron, en este caso los líderes espirituales, pastores, ancianos, directores, maestros dentro de la iglesia, se durmieron, entonces viene Satanás e introduce. Primeros escritos, el capítulo Alianza entre la iglesia y el mundo, página 228 nos dice: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Qué interesante, dice, los ministros ajustan los sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y de los ángeles, y muchas veces la gente quiere ir a la iglesia para que lo halaguen, para que le digan que todo está bien, para que le digan que Jesús está ahí para perdonarlo, que puede seguir haciendo lo que quiere y que pide perdón, y peco y rezo y me confieso y empato. Entonces,
Dice, las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y de sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales lo llevan a cabo. Enseñaron fábulas agradables a las gentes que creyeron fácilmente y se agregaron a la iglesia. Vea lo que se agrega a la iglesia. Al predicar falsas enseñanzas, al predicar enseñanzas halagadoras, al ajustar los sermones al gusto de los cristianos mundanos, dice, se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. Eso es lo que se agrega, o sea, el diablo siembra la mala simiente en la iglesia. Si la verdad hubiera sido predicada en su pureza, pronto habría sido eliminada esta clase. Pero queremos las iglesias llenas, más dinero, más personas. Dice, si la verdad hubiera sido predicada en su pureza, hubiera sido eliminada esta clase. Y lamentablemente esta clase es la mayoría. Entonces, si se predica la verdad, se dice, y la iglesia va a quedar vacía. Entonces hay que bajar las normas para que la gente pueda llegar y enseñar, predicar cosas halagadoras, sermones al gusto de los cristianos mundanos. Entonces dice, se habría eliminado esta clase, pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Y esa lamentablemente es la condición de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque los cuidadores del campo, los hombres que Dios puso para cuidar su campo, su iglesia, lamentablemente se duermen dentro de la iglesia. Y la pregunta es, ¿ha ocurrido esto en nuestra iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Se durmieron los líderes y atalayas perdiendo el celo en la obra por el dueño de la iglesia, o sea, Jesucristo? Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 439, dice, los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. Repito, los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos, son paralizados por Satanás, han entregado su responsabilidad y reclinan en reposo. Tremendo, hermano. Los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos, son paralizados por Satanás, han entregado su responsabilidad y reclinan en reposo. Son centinelas infieles, permanecen inactivos, mientras que el enemigo astuto entra al castillo y obra con éxito a su lado para despedazar lo que Dios ha mandado a construir. La próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de este tema. Si esta parte le pareció interesante, le pareció edificante, es más importante aún la segunda parte de este tema porque es la parte final. Es la parte que nos enseña lo que está sucediendo ahora. Estamos en el tiempo de la preparación, mi querido hermano y mi querida hermana. El juicio de los vivos se va a dar en cualquier momento. Y mientras usted y yo estemos vivos, nuestros nombres van a ser leídos, vamos a ser dejados o borrados. Podemos seguir en este mundo y tal vez ya nuestro nombre fue quitado. Y por más que me arrodille a pedirle perdón a Jesucristo, ya mi nombre ya fue leído y no puedo hacer nada. Si no me preparo en ese tiempo, entonces lamentablemente nos vamos a perder. No nos dejemos engañar. Estudiemos la palabra, preparémonos, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Mateo capítulo 13 nos habla en esta parábola sobre la separación del trigo y la cizaña en la iglesia, porque el trigo y la cizaña son sembrados en la iglesia. El campo es la iglesia y la separación es acá, pero van a suceder cosas o se están cumpliendo que están profetizadas en la misma parábola. La próxima semana los esperamos para continuar con la segunda parte de este tema tan importante. Bendiciones a todos.